Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, hermanos, jóvenes? Buenas noches. Este es un día que vamos a aprender de la palabra de Dios, un día importante, un día en que queremos estudiar de su palabra, conocer más de él. Damos gracias a Dios por ello. Les saludo desde acá de mi casa, su casa, contento de que nos veamos, aunque sea por este medio, ahorita que no sabemos de toda esta situación que está pasando. Pero ello no nos impide, ¿verdad? Ello no nos impide venirnos a venir a estudiar la palabra de Dios con los jóvenes, adolescentes que tanto necesitan de escuchar de la palabra de Dios. No sé cuántos ya por ahí se están uniendo. Vamos a esperar un tiempito para unirse, hermanos. Saluden por ahí, ya estoy aquí. Avísenos, ya estamos aquí listos, se ve bien, se escucha bien. Esperemos que más gente se agregue, queremos escuchar de la palabra de Dios. Por ahí Carlos, mi hermano Jorge, Paola, saludos. Por aquí se están uniendo cada vez más. Vamos a iniciar, a seguir con nuestra serie. Con nuestro tema Conociendo a Jesús. Vamos a esperar un poquito a que más gente se una para empezar. Por ahí avísenos. Muy bien, Carlos, aquí estamos. Muy bien. Un saludo. Por aquí estamos transmitiendo desde casa. Hermana Lida, muy bien, hermana, muy bien. Esperemos tantito a que más buenas noches para todos. Allá 7 de la noche en Tepic. Saludos, saludos a todos. Liz Gutiérrez también, ya está por acá. Bien, estamos esperando un poquito a que más personas se agreguen, aquí y se unan con nosotros para iniciar y continuar con nuestra serie Creciendo en conocimiento y sabiduría. Creciendo en conocimiento y sabiduría, con nuestro tema Conociendo a Jesús. Subtema: Jesús inicia su ministerio. Jesús inicia su ministerio. Vamos a esperar un poquito, hermanos, no se salgan los que ya están por ahí, a que más hermanos por ahí puedan agregarse para empezar. ¿De acuerdo? Espero todos se encuentren bien en este tiempo en que estamos encerraditos en casa, teniendo mucha paciencia, ¿verdad? Teniendo mucha paciencia entre nosotros, entre hijos, entre padres, entre esposos, entre hermanos. Esperemos, jóvenes, que ya hayan aprendido a atender su cama, que estén aprendiendo a lavar sus platos, ¿verdad? Digo, cosa cual que creo que ya lo deben haber aprendido. Bueno, pero si no, este es un buen momento para iniciar, ¿verdad? Que estamos en casa, aprendiendo, aunque sea a atender su cama como es debido, ayudando a la familia a lavar su platito, recoger su ropa, sacudir su cuarto, limpiar
sala, comedor, cocina. Digo, ahorita es buena oportunidad de poder aprovechar este momento para hacerlo, para convivir, para estar de manera, de alguna manera activos con la familia, siendo parte importantes, ayudando en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Si antes no sabías tender tu cama, pues aprovecha. Este es un buen momento para aprender. Muy bien, ya estamos algunos por acá. Bien, el tema que hemos estado, la serie que hemos estado llevando, Casa de Oración Tepic, es creciendo en conocimiento y sabiduría. Creciendo en conocimiento y sabiduría. Y hemos llevado el tema conociendo a Jesús, ¿verdad? Y ahora vamos a ver Jesús, el tema Jesús inicia su ministerio. Vamos a buscar en Lucas 2:52, Lucas 2:52, quien tenga su Biblia por ahí. Y antes de iniciar vamos a hacer una oración. Gracias, Padre Dios, porque tú nos llenas, Señor, nos llenas de tu palabra, Dios, de tu amor, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de aprender, Señor, de ser enseñados, Dios, de tener conocimiento de tu palabra, Dios, de saber qué es lo que tú quieres, Señor, y deseas de nosotros, Señor. Queremos conocerte más cada día, Dios, y es por ello, Señor, que estamos aquí, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, para poder comprender, Señor, tu palabra, Dios, y para hacerla viva y eficaz en nuestra vida, Señor. Te amamos y glorificamos tu nombre. Bendice este tiempo, este momento, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Lucas 2:52 lo voy a leer en traducción en lenguaje actual. Dice: mientras tanto Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. De esto veníamos hablando la enseñanza pasada. Hablamos en el tema Conociendo a Jesús, primera parte, que Jesús, aún adolescente, percibía claramente su relación entre él y su divina relación con el Padre. Otro punto, que Jesús no fue concebido de manera natural de una relación de un hombre con una mujer como tú y yo, sino que nació de manera sobrenatural por obra del Espíritu Santo. Otro punto, que Jesús a su edad ya percibía sus obligaciones, dando énfasis al me es necesario. Es la primera vez que en la Biblia menciona que Jesús en una frase resalta la suma importancia de la encomienda, de esta gran encomienda. Que Jesús no buscaba ser aceptado entre la gente, él simplemente está entre la gente y hablaba del conocimiento que estaba adquiriendo y hablaba con sabiduría. Y era notablemente diferenciado por la gente, pero no por su vestimenta, hablábamos, ¿verdad? Ni por su aspecto, sino porque cuando hablaba, hablaba con sabiduría. También hablábamos que Jesús había estado callado por 12 años, pero ahora la sombra de la cruz comenzaba a caer sobre él. Jesús aún no iniciaba su ministerio, pero para ello se estaba preparando. Hablábamos que en su adolescencia y su juventud él se preparaba conociendo, escuchando, obteniendo la sabiduría de lo alto. Él entendía que no solo había venido a ser un carpintero en Nazaret, y tendría que pasar 18 años más aprendiendo plenamente para tener el carácter de su ministerio y posteriormente ser el maestro de Israel, el maestro de sus apóstoles y evangelistas. Entonces retomamos el capítulo 2, versículo 52 de Lucas, que nos dice: mientras tanto Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura.
Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. ¿Sí? Ahora vamos a buscar Mateo 3. Mateo 3, donde vamos a iniciar y entender, comprender el inicio, cómo Jesús inició su ministerio. Mateo 3 nos habla de Juan el Bautista. Dice: años después, Juan el Bautista salió al desierto de Judea para predicarle a la gente. Les decía: vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Juan era la persona a quien hablaba el profeta Isaías cuando dijo: alguien grita en el desierto, preparen el camino al Señor, ábranle paso, que no encuentre estorbos. Juan se vestía con ropa hecha de pelo de camello y usaba un taparrabos de cuero. Comía saltamontes y miel silvestre. Muchos iban a oír a Juan. Llegaban no solo de los alrededores del río Jordán, sino también de la región de Judea y de Jerusalén. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver Juan que muchos fariseos y saduceos venían para que él los bautizase, les dijo: ustedes son víboras, creen que se van a escapar del castigo que Dios les enviará. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. No piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. En el 11 nos dice: yo los bautizo a ustedes con agua, para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser el esclavo. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. Bien, primero hablemos de quién era Juan. Del que llamaban Juan el Bautista. Juan el Bautista era un proclamador del Mesías, del Salvador y del mundo que todos estaban esperando. Del Salvador del mundo que todos estaban esperando. Aquel que había sido anunciado y que previo a Juan llamaba a la gente al arrepentimiento. Por eso se nos dice en el Evangelio de Juan 3:4. Juan era la persona de quien hablaba el profeta Isaías cuando dijo: alguien grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor, ábranle paso, que no encuentre estorbos. La gente preguntaba aún si Juan era el Mesías, y él les dice: yo les bautizo a ustedes con agua, pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo y a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. En la versión Reina Valera nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan hablaba de Jesús como el cumplimiento de todo lo que se había hablado y profetizado de él, de Jesús en el Antiguo Testamento. Y entonces preguntaban: ¿quién habría de ser ese Salvador enviado por Dios? ¿Quién era ese Mesías que habría de venir para salvar al mundo de sus pecados? Del que era inminente la llegada. ¿Y qué es inminente? Era algo que estaba a punto de suceder, que está muy próximo en el tiempo. Y es por eso que Juan gritaba y les llamaba: arrepiéntanse. Les gritaba: bautícense. El bautismo al que Juan llamaba es el bautismo del arrepentimiento. Pero, ¿por qué se bautizaban en agua? ¿Por qué la gente iba con Juan a ser bautizados?
Al ser bautizado en agua estaban reconociendo que estaban en pecado y además se arrepentían de sus pecados. Pero pongan atención a esto. Ellos reconocían que eran pecadores y al sumergirse en agua, en ellos simbolizaba un cambio de vida. El decir no más al pecado y de hacer un cambio de vida en arrepentimiento a lo que habían hecho mal. Comprometerse a morir a su vida pasada y comenzar una vida distinta. Pero, y aquí viene una pregunta, al sumergirse en agua la gente y al llegar y tener arrepentimiento, pregunta, ¿sus pecados serán perdonados? Otra pregunta, ¿podían estar purificados? O sea, al sumergirse podían estar purificados. ¿Podían ellos ser limpios? Juan no tenía el poder de perdonar los pecados. Él solo les hablaba del bautismo y arrepentimiento para perdón de pecados. Juan hablaba de esa gran necesidad de arrepentimiento. Entonces vuelvo a preguntar, ¿podrían ser quienes se bautizaban ser perdonados de sus pecados y estar limpios y purificados? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque necesitaban a un Mesías, a un Salvador, al Cordero de Dios. Necesitaban el perfecto sacrificio que Dios iba a proveer para expiación de sus pecados. Porque solo el Mesías podría perdonar al hombre de todo pecado. Solo Dios, solo Jesucristo tiene la autoridad de perdonar los pecados del mundo. Como así lo dice Juan. No habla de un pecado en exclusivo, no habla de algunos pecados o de algunos que pecaron. Habla de que limpia el pecado del mundo, del que hubo, del que hay y del que habrá. Viniendo, por supuesto, de un verdadero arrepentimiento. Nada, nadie, ni antes, ni ahorita, ni después puede quitar el pecado. Nadie puede venir y decirte tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Nadie tiene esa autoridad, nadie, solo Dios. Solo Jesucristo tiene la autoridad, solo si vienes y reconoces que eres un pecador y te arrepientes genuinamente de tus pecados, solo Él y nadie más que Él puede perdonar tus pecados, puede limpiarte, puede purificarte y hacerte una nueva criatura y darte salvación para vida eterna. Es por ello que Juan el Bautista hace referencia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan 1:29. ¿Y qué es expiación? Significa enmendar una culpa. Es el efecto del verbo expiar, el cual se refiere a purificación de un error o pecado a través de un sacrificio. Isaías 53:10 nos dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En Isaías 53:10, en la versión Reina Valera nos dice, pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Es la Reina Valera contemporánea. Y hacerlo padecer cuando se ha dado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado. Verá a su descendencia, tendrá una larga vida y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Esto nos habla de un Dios Padre que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, a su único Hijo por amor a nosotros. Nos habla de un Dios lleno de bondad, un Dios bueno, que a pesar de amar tanto a su Hijo, estuvo dispuesto a sacrificarlo. La frase le pareció bien es en aceptación a la necesidad suprema de un sacrificio que solo su Hijo podía hacer. Este sacrificio que solo Jesús podía hacer por nosotros no fue algo de improvisado, sino que Dios tenía ya un plan. Estaba en el plan de Dios que así sucediera. Entonces le era necesario, como lo vimos la enseñanza antepasada, le era necesario a Jesús padecer el sacrificio para que no solamente hubiera un arrepentimiento, sino para que hubiera un perdón de pecados y fuéramos limpiados
y purificados a través de ese sacrificio en el derramamiento de su sangre. Entonces, recordemos, ¿por qué le era necesario? ¿Qué quiere decir con que le era necesario? Que tenía que suceder, no era opción. Jesús había estado preparándose durante su juventud y que durante su adolescencia le decía a sus padres, ¿y por qué me buscaban? Lucas 2:49. ¿Acaso no sabían que es necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? Y posteriormente a sus discípulos les dijo en Juan 15:15, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La palabra de Dios nos lleva entonces y nos presenta a Jesús después de una preparación intensa, de escuchar al Padre la instrucción necesaria, de estar aprendiendo y ocupándose en lo que el Padre le indicaba que hiciera para estar listo, para estar presto, para estar preparado y saber qué es lo que era conveniente, qué es lo que era necesario que se haga, qué no debe de esperar y qué debía de suceder en la gran encomienda para lo cual vino aquí a la tierra, como lo dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y esto para qué? Para un sacrificio perfecto y cumplir su propósito. Entonces llega y se presenta a Jesús, el Hijo de Dios, e inicia su ministerio. 3:13 nos habla del bautismo de Jesús. Y nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dice que Juan le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús espera y se acerca a Juan. Pero a ver, primeramente Jesús, si estamos hablando que el bautismo en agua que realizaba Juan era el reconocimiento de pecados y en arrepentimiento de los mismos, Jesús ¿qué tenía que hacer ahí? Jesús, el que habló Juan el Bautista como testimonio diciendo, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dice, he aquí, y el significado de he aquí es mucho mayor a solo mira, aquí está el Cordero de Dios. No, el significado va más allá y es de observa detenidamente esto. Observa, este es el Cordero de Dios. El Cordero que vendría en sacrificio mismo para librarnos del pecado. Jesús, Hijo de Dios, el Espíritu Santo, sin pecado alguno, que hacía yendo hacia Juan el Bautista para ser bautizado. Punto número 1. Jesús con ellos nos muestra, primeramente, humildad. Jesús se presenta como siervo. ¿Y qué pensaba la gente al verlo? La gente decía, ¿cómo? ¿Este es el Mesías que tanto esperábamos? ¿Este es el que por tanto tiempo estuvimos esperando? ¿Por qué? ¿Por qué se hacían esas preguntas? Porque muchos esperaban un hombre poderoso, un hombre que fuera imponente, que lo vieran y dijeran, este sí nos gusta como para ser nuestro Mesías. Un hombre que acaparara la atención de todos por su porte, por su investidura, así como un César en Roma, como un emperador romano que impusiera, que se distinguiera dentro de los demás, como un rey, como un dios mitológico. Pero Jesús no llegó así, y leemos nuevamente en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
¿Y qué significado tiene la palabra siervo? La palabra siervo tiene significado como persona que no tiene libertad por estar bajo el dominio de otra. 2, persona mandada con despotismo, con abuso de superioridad, fuerza o poder, o sometida a ella por entero, es decir, totalmente. 3, esclavo. Jesús no vino al mundo para ser honrado por su servicio, sino que Él nos demuestra con su bautismo que Él vino a servir. ¿Y por qué lo hizo de esa manera? Lo hizo por amor a nosotros. Porque aun siendo inmerecedores de ese amor, Jesús vino como siervo a aquellos que necesitan consuelo, sanidad, a aquellos que han sido despreciados. Entonces Jesús llega a la escena en donde se estaban bautizando, a ese lugar donde se estaban bautizando, y da inicio aquí mismo a su ministerio, presentándose como siervo, como uno más entre ellos, percibiéndose como un semejante. Les dice, soy semejante a ustedes. Además, un siervo proveniente de un pueblo muy humilde, como lo era Nazaret, en donde vivió su juventud, de una zona que era menospreciada por los judíos, técnicamente insignificante. Y llega Jesús y se pone en la fila de todos los pecadores, de todos aquellos que venían en arrepentimiento para ser bautizados. Llega con Juan el Bautista, como así le decían, Juan que fue el presentador al mundo del Mesías, y de quien el apóstol nos habla primero y nos lo presenta como Dios, Juan 1:1. En el principio era el verbo, ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después lo presenta como hombre, Juan el apóstol. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero ¿por qué Jesús fue al Jordán con Juan el Bautista para ser bautizado si él estaba libre de pecado? Veamos cómo Juan el Bautista le dice primero, espera Jesús. Le dice, espérame Jesús. ¿Cómo? O sea, ¿por qué vienes a mí para que te bautice? Yo necesito más bien que tú me bautices. Primeramente, con estas palabras, Juan reconoce la grandeza de Jesús. Jesús no se dirigió con los líderes religiosos de ese tiempo para ser bautizado. Él va con Juan, el que Isaías había profetizado, voz del que clama en el desierto. Con ello confirmaba a Juan como profeta y se distanciaba de la religión que predominaba en ese tiempo. En Mateos 3:15 nos dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vamos a analizar estas palabras que dijo Dios. Porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Y qué significa conviene? Algo que conviene es algo que es oportuno, útil, de beneficio y es adecuado. Pero también conveniente o convenible tiene el siguiente significado. Es dócil o que se conviene fácilmente con los demás. ¿Y qué es dócil? Que acepta con agrado realizar las actividades que se le ordene y es fácil de enseñar. Dócil se puede utilizar como sinónimo de dulce, obediente, sumiso, manso, humilde, disciplinado, entre otros. Jesús en su juventud estuvo siendo preparado, estuvo siendo enseñado, aprendiendo para entonces llegar a ser lo que el Padre le estaba indicando. Y Jesús lo hace en obediencia a Él, en obediencia a su Padre. Pero chequen cómo el así conviene en griego se traduce como la palabra kairos, que es un concepto que representa que algo importante sucede y su significado literal es el momento adecuado, el momento oportuno, y se le asocia con el tiempo de Dios. Es el momento señalado con el propósito de Dios. Es la medida correcta, ocasión, período definido, tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. Kairos nos marca el tiempo de calidad, así como nos lo dice en Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Kairos es el tiempo oportuno y diseñado por Dios, donde Dios interviene en la vida de los hombres de una manera sobrenatural y poderosa. Tiempo diseñado en el cielo para ser manifestado en la tierra, para bendición de quienes, de nosotros, de la humanidad, de los hombres. Doy esta parte del versículo que le dice Jesús a Juan, que podríamos entenderlo de la siguiente manera. Juan le dice, deja ahora, es decir, espera. Perdón, Jesús le dice, deja ahora, es decir, espera, Juan. Esto es lo que debo de hacer, lo que me es necesario hacer, porque así conviene. Este es el kairos, porque este es el tiempo definido y oportuno que se haga. Esto será útil para salvación. Con esto estoy demostrando que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para todo aquel que crea. Esto es lo que es necesario para todo pecador. ¿Y de qué manera lo hace? Aceptando con agrado la encomienda que el Padre le ha dado, siendo obediente al Padre, sumiso, manso, humilde y verdaderamente disciplinado, haciendo puntualmente y en el tiempo preciso lo que debía de hacer y de decir. Y dulce, haciéndolo por amor a ti y a mí. Jesús daba muestra con hechos de todo lo que debía de hacer. Era en obediencia al Padre. ¿Por qué? Porque así convenía hacerlo en el tiempo perfecto para que la obra de la cruz fuera perfecta. Punto número 2. Al bautizarse Jesús implica que Él viene a dar su vida por los pecadores, a favor de ellos, a favor de nosotros. Se humilló a sí mismo, entregó su vida no siendo pecador. Juan invitaba a la gente a dejar lo injusto, pero Jesús llama a renunciar al pecado. Él se entrega en favor de cada uno de nosotros y da su vida. Jesús al bautizarse mostró de manera anticipada que Él venía a ser sacrificado por nuestros pecados. En Isaías 6 nos dice, todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora también dice Jesús, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y el cumplir toda justicia se basa o depende en el obedecer a Dios en todo cuanto Él disponga, sin replicar o contradecir absolutamente nada. Cumplamos toda justicia. ¿Ustedes creen que Jesús podría haberle dicho a todo el que estaba ahí que Él no tenía pecado? Por tanto, no necesitaba bautizarse. Y que también pudo haberle dicho a todo el mundo que Él era el Mesías, para que además de Juan el Bautista, que fue el primero que lo reconoció como tal, también todo el mundo reconociera que Jesús era el Mesías, prometido a Israel, el Santo de Dios, pero no fue así. Si Jesús hubiera dicho que Él era el Mesías y se hubiera autoproclamado, Jesús hubiera sido uno más quizá de algunos que se autoproclamaron como Mesías. Judas Teudas en Hechos 5:36. A Jesús le reconocieron como verdadero Mesías no por su propio testimonio, sino por el testimonio de los que vieron y proclamaron sus milagros y prodigios. Y todo inició ¿cuándo? Cuando Jesús se bautizó en agua. En Mateo 3:15 al 17 nos dice, pero Jesús respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Primero Jesús tiene el reconocimiento del Padre al decirle, este es mi Hijo amado. Le llama así tal y como Jesús, con la misma afinidad le había mencionado anteriormente, no sé si recuerdan, cuando se refería a Dios Padre, así como dijo, en los negocios de mi vida. Es el mismo reconocimiento que le da el Padre, ¿sí? Al decirle, este es mi Hijo amado. Y termina diciendo, en quien tengo complacencia. Quiere decir en quien tengo agrado, con quien tengo contentamiento. ¿Por qué creen que le dijo esto Dios a su Hijo?
en quien tengo complacencia, contentamiento, tengo agrado en él. Lo dijo porque Jesús estaba en obediencia y en sometimiento a su Padre. Juan dio testimonio de la confirmación de que Jesús era el Mesías, de la visión que Dios le ha dado por medio de la señal del Espíritu Santo. Juan 1:32 al 34 nos dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo desciende sobre el Mesías y reposó sobre él. Y dice Juan, yo no le conocía. ¿A quién no conocía? Dios le muestra y le revela a Juan el Espíritu Santo. Ese era el plan de Dios, que el Espíritu Santo descendiera y permaneciera sobre Jesús, para que fuera manifestado al pueblo de Israel. Y esto solo pudo suceder en el bautismo que por agua Jesús en obediencia realizó. ¿Por qué? Porque así convenía que se cumpliese toda justicia. Dos testimonios confirmaron que Jesús era el Mesías, el Santo de Israel, y tuvieron que suceder durante el bautismo de Jesús a la vista de todo, lo cual puso en evidencia la veracidad del Cristo, pero no por medio suyo, por su propio testimonio, sino por el testimonio primeramente del Padre Celestial y posteriormente de los hombres. Jesús inició su ministerio y se presentó como siervo, como el Cordero de Dios para salvación, pero regresará como Rey y como Juez, como Rey soberano lleno de poder y gloria, y como Rey justo que hará justicia y obrará justicia. Los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son el Kairos, que nos quiere decir que algo importante sucede. Algo importante está sucediendo en el trono celestial. Dios está hablando a su pueblo. Muchos dicen que esta situación de enfermedad, de lo que está sucediendo, es un engaño. Otros dicen que es una estrategia económica de los poderosos para gobernar el mundo. Algunos que es el fin del mundo. Lo cierto es que hay confusión y caos. Este es el momento adecuado. Este es el momento oportuno. Este es el tiempo de Dios, de que la humanidad se vuelva a Dios, de entrar en el orden de Dios. Mucho se habla de un nuevo orden mundial, pero yo te hablo de que esta es una nueva oportunidad para los que no han creído, de voltear a ver a Jesús, de buscar su rostro, de reconocer su sacrificio para salvación. Para los que aún no han creído en Jesucristo y vengan al arrepentimiento de para salvación, pero también para los que han creído, pero no han clamado su nombre, para los que no se han consagrado a Él. Este es el momento señalado en el propósito de Dios, preciso e importante. Y estamos pasando por estos tiempos que nunca se habían visto en la humanidad. Pero también son tiempos que deben de cumplirse, porque así conviene que se cumpla para toda justicia. Y se cumplirá en aquellos que, sin contradecir o replicar, escuchen la voz de Dios para obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia en todo lo que Él así diga o disponga a través de su palabra. Y en arrepentimiento también. Jesús llama una vez más como una nueva oportunidad a renunciar al pecado, para perdón, para salvación y para vida eterna en Él, en Cristo Jesús. Ahora quiero que cierres tus ojos, ahí donde estás, en tu casa, en tu cuarto, en el lugar que estés en tu casa, cierra tus ojos. Si tú no te has comprometido realmente con el Señor, si no tienes una vida en rectitud y en obediencia a Dios, si no te has consagrado a Él, este es el tiempo oportuno. Este es tiempo de consagración, de buscar más de Dios. Ya no de buscar si esto es verdad, si esto es mentira, cuántos se han contagiado, cuántos no. Conságrate a Dios primeramente. Este es tiempo de aprender más de Él,
Jesús todo lo hizo en obediencia al Padre por amor a ti y a mí. Pero también si tú nunca has confesado con tu boca que Jesús es tu Señor y no te has arrepentido de tus pecados, esta es la oportunidad que Dios te está dando. Es tu decisión. Si quieres una vida en Él, una vida cerca de Dios o una vida lejos de Dios. De tener una vida eterna, creer en Jesucristo que Él puede salvarte y pasarás de la muerte del pecado a vida. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por ti, por mí, por amor a nosotros. No desprecies esta oportunidad. Si tú eres esa persona, si tú estás ahí escuchando esta palabra, si Dios ha hablado a tu puerta, a tu corazón, si estás ahí, Dios está llamando a ti. Esta es una nueva oportunidad. Esta es una oportunidad importante que Dios te da. Y a ti también, si no has tenido esa consagración, si no realmente no has buscado de Dios como debías, esta también es una nueva oportunidad. Son tiempos de reflexionar, pero reflexionar en lo que Dios quiere de nosotros. Estamos en casa, estamos encerrados, por una situación no nada más que nos convoca a nosotros a estar encerrados únicamente a una porción de la población, es en todo el mundo. Todos necesitan de Dios, todos necesitan del Padre, todos necesitan venir al arrepentimiento. Y como cristianos necesitamos estar consagrados a Él. Necesitamos venir a los pies de Jesús, a voltear a ver su rostro y decir, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué es lo que buscas de mí? Perdóname si te he fallado, perdóname, Señor. Aquí estoy, buscándote, queriéndote agradar. Y si tú eres esa persona que nunca has confesado al Señor, te voy a pedir que repitas ahí en tu cuarto, ahí en tu sala, ahí donde estés, estas palabras. Dile, Señor Jesús, reconozco que he pecado, que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador, como mi Señor y mi Dios. Gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz, que por tu sangre ahora soy limpio. Creo en ti como un Dios vivo, que murió y resucitó. Ahora soy una nueva criatura en ti. Todo mi pasado ha quedado atrás, Señor. Gracias porque tú no te acuerdas más de ello. Tú me haces libre de pecado. Y ahora no vivo yo, sino que tú, Señor, tú vives en mí. Amén, Señor. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Este tiempo, Dios, que tú nos permites estudiar tu palabra. Conocer que hay un tiempo definido. Hay un tiempo definido por ti. Los tiempos son tuyos, Señor, no son nuestros. Hay tiempo para todo y este es tiempo de consagración, este es tiempo de venir a ti, Señor. Tú nos hablas a tu pueblo, Señor. Y nosotros estamos aquí en reconocimiento a que tú eres nuestro Dios. Tú eres el que rige el tiempo. Tú eres el que determina qué es lo que se hace y qué no se hace. Y esto es para justicia en obediencia, Señor, estamos, Señor. Para justicia tuya, Señor. Y estamos en obediencia, creyendo, Dios, que todo lo que pasa y todo lo que sucede, tú tienes el control de nuestra vida, tú tienes el control del tiempo oportuno, justo para nosotros, Señor, para tu pueblo. Y estamos buscando y creyendo, Dios, que tú, Señor, nos tienes cuidado de tu pueblo, de quienes creemos en ti, para salvación y vida eterna, Señor. Confiamos en tu palabra y queremos aprender más de ti. Queremos conocer más de ti, Señor. Así como tú fuiste obediente al Padre, así como tú veniste en sacrificio por nosotros, por amor a nosotros, Señor. Nosotros queremos hacer lo mínimamente que podemos hacer. Confiar en ti, tener fe en ti y ser guiados en tu palabra, confesándote como nuestro único y suficiente Salvador, creyéndote que tú viniste
a morir por nosotros en la cruz, que derramaste tu sangre para salvarnos, para librarnos, Señor. Te amamos y glorificamos tu nombre. Damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad, que esta palabra guárdala en tu corazón, guárdala en tu mente, de cómo Dios inició este ministerio, su ministerio. Lo que Dios, todo lo que Jesús vino a hacer, viene tan bien especificado, tan bien explicado en su palabra. Conozcamos más de Él, todo tiene un objetivo, todo tiene un porqué. Conozcamos más de Dios para que crezcamos en conocimiento y sabiduría. Y como jóvenes, estudien más de su palabra, sean obedientes a Dios, a sus padres. Seamos pues lo que Dios quiere de nosotros. Consagración para los que creen y en bendición para aquellos que están alrededor de nosotros. Seamos de bendición. Les amamos, les mandamos muchos saludos desde acá. Estamos orando. El tiempo de Dios solo lo sabe, cuando podamos vernos realmente otra vez, pero confiamos en Él que este es el tiempo que Dios tiene. Nosotros estar estudiando su palabra. Qué padre, qué bueno que nos podamos ver a través de estos medios y que la tecnología, bueno, sirva para poder vernos por este medio. Les mandamos un saludo, les mando un abrazo desde acá, así, eso no nos contagia. Entonces, les queremos mucho, estamos orando, oramos por todos, por cada uno de ustedes, como jóvenes, como padres que están escuchando también de su palabra, y los invito a seguir estudiando de su palabra. Posteriormente ya vemos si continuamos de esta manera estudiando, qué Dios dice, ¿verdad? Esperamos saber qué es lo que dice. Gracias, saludos, Dios les bendiga. Les saluda por aquí toda mi familia, Ivette, mi esposa, Pepito, Emanuel, Dios les bendiga, y les queremos mucho. ¿Sabes? Adiós, Dios les bendiga.